Bienvenidos y bienvenidas a las cuartas jornadas de estudios organizacionales organizadas por el Centro de Estudios Organizacionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. En el marco de esta ponencia que vamos a presentar, la doctora Beatriz Irene Vele y el licenciado Mariano Ariel Anconetani, esa ponencia lleva como título Teletrabajo y aspectos psicosociales en el contexto de la urgencia sanitaria COVID-19. Bueno, para introducirnos en esta ponencia, tenemos que pensar en todo lo que hemos pasado con la urgencia sanitaria del COVID-19. Y en estas circunstancias del COVID-19, de la pandemia, del confinamiento, se ha expandido el teletrabajo, iniciando un proceso de transformaciones que ha incidido sobre la vida social de los trabajadores. Y ello ha generado diversos interrogantes, particularmente respecto a los aspectos psicosociales que influyeron en los empleados que debieron pasar al teletrabajo. Recordemos que la incorporación de innovaciones tecnológicas desde tiempos remotos ha sido una constante de los cambios en la organización del trabajo. Y como hemos visto en los años 90 con la difusión de las TICs, las empresas fueron experimentando diferentes modalidades de trabajo a distancia. Pero las circunstancias de la pandemia llevaron a las empresas a buscar sortear el confinamiento, expandiendo el teletrabajo a una amplia gama de actividades laborales. Y en esas circunstancias, el mundo del trabajo se precipitó a implementar el trabajo remoto. En muchas situaciones, esto fue dado sin la debida preparación, convirtiendo al teletrabajo en un masivo experimento social y laboral. Ese cambio brusco que se operó con el confinamiento social repercutió en la organización del trabajo y desencadenó diversa índole de inconvenientes. En esta presentación nos vamos a referir particularmente a los aspectos psicosociales y a ciertas dificultades de adaptación de empleados que pasaron al teletrabajo. Y ello lo haremos a partir de una encuesta que hemos realizado durante los meses de mayo y junio del año 2021. Pudimos recabar en esas circunstancias la opinión de 756 empleados que realizaban trabajo remoto en empresas de servicios ubicados en la ciudad de Buenos Aires. Veamos ahora en detalle algunos datos de esta encuesta. Entonces, el abordaje metodológico, como bien planteaba Beatriz, se llevó a cabo a partir de una encuesta cualitativa titulada Los jóvenes y el teletrabajo en el contexto del COVID-19, que fue realizada a 756 teletrabajadores. Para esta ponencia, en particular, hemos seleccionado una muestra de 150 empleados que a partir de la pandemia del COVID-19 comenzaron a realizar sus ocupaciones de forma remota
en empresas ubicadas en Ciudad de Buenos Aires que pertenecen en su mayoría al sector de servicios. A continuación, vamos a dar cuenta del perfil de estos y estas teletrabajadores y teletrabajadoras encuestados. De esos 150 empleados y empleadas, el 59% son mujeres y tienen desde 18 hasta 38 años inclusive. Desde el punto de vista del nivel educativo, el 82% de los teletrabajadores y teletrabajadoras tiene un nivel educativo medio alto, considerando desde el nivel secundario completo hasta el superior completo. Desde el punto de vista de, las características de vivienda en relación al hogar y teniendo en cuenta la característica familiar, el 15% vive solo y el 69% no tiene hijos. Y finalmente, considerando las áreas de trabajo en las que se desempeñan, la mayoría de ellos y la mayoría de ellas realizan tareas administrativas, de servicios profesionales, asistencia a clientes y procesamiento de datos, informática y sistemas. Bueno, veamos ahora en detalle esto de el análisis que hicimos sobre los aspectos psicosociales del teletrabajo a partir de la encuesta. Como parte del análisis, de este análisis preliminar de las encuestas, observamos que el teletrabajo se ha ido expandiendo en el contexto de la pandemia del COVID-19. En el marco de tensiones entre oportunidades y dificultades que pueden ser útiles para comprender los aspectos psicosociales desde la perspectiva de los teletrabajadores. Una de las oportunidades o percepciones positivas que trae aparejado el teletrabajo es la posibilidad de flexibilidad horaria, dado que puede permitir a las personas compatibilizar mejor sus horarios según sus posibilidades, permitiendo acomodar su propio esquema personal y familiar a partir del teletrabajo, como lo señala Roxana Mauricio. Pero, ¿qué pasa? Esa flexibilidad implica capacidad para gestionar en forma autónoma el tiempo de trabajo. Y como señalan nuestros encuestados, esta ha sido en muchos casos una importante dificultad que puede generar estrés tecnológico o también burnout, ocasionados por el nerviosismo y la falta de preparación que se requiere para poder adaptarse de forma autónoma al teletrabajo. Vemos que al realizar el trabajo remoto desde cualquier lugar y en cualquier momento, se difumina la línea entre las horas de trabajo y la vida personal. Y esto puede contribuir a ampliar las horas de trabajo, generando una sobrecarga y un factor de estrés a partir de una sucesión sin pausa de tareas y deberes que implican una gran cantidad de tiempo, como señala Roxana Mauricio. Al respecto, el 65% de los encuestados y encuestadas sostuvo que desde que teletrabaja, la actividad laboral es mucho más agotadora o bien algo más agotadora. Y al aludir a las razones que brindan los encuestados respecto de ese mayor cansancio, nos encontramos con frases como las siguientes.
cuesta regular el tiempo, estás todo el tiempo en el mismo lugar, o bien también muchos encuestados y encuestadas aparecían y comentaban las frases como, por ejemplo, no tengo la tranquilidad necesaria, no hay cambio de aire y hay dificultad para concentrarse. Muchas de estas opiniones vinculadas al cansancio, los encuestados las atribuyen no solo a las dificultades para organizar el tiempo laboral cuando no están en la oficina, sino también al contexto de confinamiento que tampoco permitía relaciones sociales más allá del ámbito doméstico. Otro de los aspectos psicosociales del teletrabajo, analizado a partir de nuestras encuestas, fue el tema de la interacción entre los miembros de la organización. La menor interacción profesional con los compañeros y colegas de la empresa ya fue señalada en un informe realizado por el CENIT en el año 2012, observando que esa era la principal desventaja del teletrabajo para los hombres encuestados y también la segunda desventaja para las mujeres encuestadas. Hemos observado también que un gran porcentaje de la encuesta que nosotros hemos realizado se perciben más aislados socialmente. Como otro de los inconvenientes sobre la vida personal que puede implicar trabajar aislado del colectivo de trabajo. Al referirse a aspectos desagradables del trabajar de manera remota, las opiniones de los teletrabajadores encuestados se relacionaron con las siguientes frases. No poder relacionarte como antes con tus compañeros. O también dijeron, no puedo relacionarme. Ellos, al aludir a aquello que el teletrabajador impide, los teletrabajadores encuestados resaltaron el hecho de no poder ver a compañeros y relacionarse con ellos, no poder vincularme ni mejorar mis técnicas de comunicación interpersonales. Bueno, como conclusiones podemos resaltar, como parte de los resultados preliminares de encuestas realizadas a teletrabajadores, observamos que el trabajo remoto se sitúa en el marco de tensiones entre oportunidades y dificultades, tales como la organización del tiempo sin estar en la oficina y la interacción entre los miembros de la organización y sus oportunidades de desarrollo laboral. En tanto, herramientas útiles estas para comprender los aspectos psicosociales. Podemos concluir que la autoadministración del tiempo de trabajo no se adquiere en forma espontánea. Es necesario que las empresas consideren brindar una capacitación apropiada para que los empleados y las empleadas desarrollen una mayor autonomía, disciplina de trabajo, organización y compromiso con la empresa.